para hablar sobre este y otros temas. Estamos con Claudio Fuentes, analista político y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP. En cualquier momento se va a conectar, vamos a hablar de estos temas y también de estos primeros días de gobierno de la administración de José Antonio Kast, que entre decretos, decisiones para sacar ahí a cargo de la PDI, también la polémica decisión de no darle respaldo a la expresidenta Michelle Bachelet. De todo eso vamos a hablar entonces con Claudio Fuentes. Me avisa ahí, señor director, si está disponible para que... Ahí está. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tuvo la oportunidad entonces de ver el debate. Uno quedó con la sensación de que parecía candidato, parece. ¿Cómo vio la entrevista entonces? A ver, yo creo que primero, bueno, bastante calmado él. Sin embargo, yo creo que muy elusivo en varios temas, muy desde el punto de vista de algunos temas críticos que a la gente le importan, como migraciones, seguridad y otros. Estuvo muy marcado por señalar que iban a venir políticas como anunciando que algo iba a pasar, pero sin mencionar qué es lo que iba a pasar. Entonces, en ese sentido, yo creo que un aterrizaje, seguramente otra cosa es con guitarra, en términos de que la gestión en el gobierno no puede estar prometiendo tanto y en tan poco tiempo, y por lo tanto seguramente está más recatado respecto de las promesas que puede hacer. Eso fue particularmente evidente en el tema de inmigración, Y, donde se le preguntó directamente cuándo iba a salir la gente y dijo que eso estaba en un plan que eventualmente se iba a anunciar. ¿Y cómo vio también el tema de el impugnador que José Antonio Kast se alzó también con esa figura en los debates presidenciales? Pero en esta entrevista también vimos un poco de eso. Algo interesante que dijo fue: pongo en duda todos los números que nos entregaron del gobierno anterior. ¿Qué piensa de eso y cómo también proyecta esta idea de llegar a acuerdos, que también ha hablado de eso, que se contradice de cierta manera con estas declaraciones? Totalmente, yo creo que ahí va a haber un problema para el gobierno, porque tanto de la oposición como del propio oficialismo han surgido críticas respecto de la gestión de las primeras 3 semanas, particularmente en algunas áreas críticas, como seguridad, en el tema economía también, obviamente todo lo que tiene que ver con los combustibles. Y en segundo lugar, yo creo que el discurso asociado a la impugnación constante hacia atrás va a llegar un minuto en que ya no le va a rendir. Y por lo tanto, creo que va a tener que revisar ese tipo de argumentos, porque a lo mejor en el Mira, corto yo antes plazo de responderte podría el ser caso te quiero... favorable, pero después no. Sigue entonces en una narrativa de campaña y no se ha puesto en la otra vereda en una narrativa de gestión. Yo creo, a mí me preocupa sobre todo lo que tiene que ver con algunas decisiones que está tomando y que afectan mucho la posibilidad de llegar a acuerdos. Si coloca, por ejemplo, el tema, bueno, ya lo hizo, colocó el 3% parejo de reducción del presupuesto, y eso claramente le generó rechazo incluso dentro del oficialismo, y tuvo que modificar su postura. Ahora en la entrevista plantea el tema de que, si bien va a mandar un proyecto de ley para eliminar el poder de indulto, sin embargo él va a hacer indulto. Entonces hay una serie de definiciones políticas que está tomando, que va a tomar, y que le van a generar mucha resistencia en el Congreso, y eso va a tener que llevarlo a revisar sus posturas iniciales. Entonces yo creo que efectivamente el ser gobierno implica una gestión política, donde él además es gobierno de minoría, por lo tanto va a tener que revisar ese tipo de argumentos. Hablando de definiciones políticas, también entregó su respaldo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. ¿Qué lectura se hace entonces de ese respaldo?
que le puede traer consecuencias también en el futuro a la administración de Kast. Sí, bueno, primero tiene que clarificarse qué pasó con la solicitud de renuncia o no, si hubo o no esa solicitud. En segundo lugar, por qué se firmó un decreto a 2 días de que ella llegara al cargo para revisar una acción de la PDI donde la ex segunda de la PDI estaba a cargo. Y por lo tanto yo creo que efectivamente vamos a estar enfrentados a una situación donde va a estar mirándose con mucha detención la gestión de la ministra de Seguridad en un tema que es vital para la percepción ciudadana. Otro tema que también él fue súper claro en decir que aún no se han concretado expulsiones de migrantes irregulares. ¿Esto afecta su credibilidad o es parte de un ajuste que está haciendo el presidente? Pensando también que ya registra un alza en la encuesta. O sea, yo creo que es la principal promesa del gobierno y de Kast en particular era eliminar el problema de la inmigración irregular, por una parte, y por otra parte, asegurar la expulsión de miles de personas. Primero yo creo que la pregunta va a ser, y él ahí lo reconoce, hasta el momento no ha habido ninguna expulsión, cero. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo procede eso? ¿Bajo qué condiciones es posible eso? ¿O va a tener que cambiar su política por la imposibilidad de expulsar a 300.000 personas? Y en otras materias relevantes también tenemos que hablar muchos temas porque sabemos que el gobierno de José Antonio Kast ha copado la agenda con hartas decisiones y una de ellas también es cómo tomó el tema de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Fue un tono bastante confrontacional que optó durante esta entrevista el mandatario. ¿Cómo se puede interpretar esto, una lectura política, si Boris decía que se levantaba bajo los hombros de gigantes? ¿Qué se podría decir de José Antonio Kast? Eh, sí, ahí hay otro tema de decisión, tanto en el indulto como en la decisión de no apoyar a Bachelet, que va a tener costos políticos internos, particularmente con la oposición y con el Partido Socialista, por cuanto afecta directamente lo que es la imagen de su proyecto político. Michelle Bachelet es muy relevante para el Partido Socialista y para la oposición en general. Yo creo que esto habla de un redireccionamiento de la política exterior chilena, y yo creo que ese es el trasfondo de lo que hay acá. Acá hay un trasfondo asociado a revisar el rol de Chile respecto de organismos internacionales, de también mirar el alineamiento que está teniendo con Estados Unidos. Y eso va a generar un debate, y de hecho ya está generando. Varios ex cancilleres se han pronunciado, porque yo creo que el gobierno tuvo la oportunidad de haber generado una política más transversal, más de Estado, y perdió esa oportunidad no apoyando a Bachelet. Pero cuando hace esto también le está hablando como a ese núcleo duro que lo apoyó, porque también en la entrevista dijo algo que uno no pensaría que lo podría haber dicho el presidente, porque dice que Bachelet trajo los haitianos. Esta noticia que se ha divulgado de manera bastante masiva, dice eso. Entonces uno piensa, bueno, tal vez con ese tipo de mensaje le está hablando más a lo suyo, a ese núcleo duro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el dilema para el gobierno es precisamente lo que tú estás planteando, es gobernar para las grandes mayorías y buscar políticas que sean más consensuales, o asegurarse un periodo de tiempo donde va a apelar a las minorías, que es su grupo
más cercano, que debe estar en el 30% aproximadamente, y esperar hasta el final del mandato y a partir de ahí generar una política más amplia. Entonces, eventualmente podrían estar pensando en eso y asegurarse el voto más duro de opinión pública. Ahora, yo creo que eso tiene un inconveniente significativo, porque gobernar desde una trinchera es muy difícil. Boric lo vivió en el primer año, tuvo que alterar su agenda y por lo tanto seguramente va a tener mucha resistencia, más si la aprobación cae a un 30%, por ejemplo, como es lo que debería pasar en las próximas semanas. Antes que asumiera el presidente, se hablaba mucho de qué tipo de liderazgo de derecha iba a adoptar, si más Milei, si más Meloni, más Trump. A raíz de estos últimos hechos, de estas últimas semanas que ya tenemos, ¿qué tipo de liderazgo está optando? Yo creo que ninguna de las anteriores. Se podría acercar más a Meloni, pero son estilos de liderazgo muy distintos. O sea, Kast no es un Trump, eh, y tampoco es un representante muy en términos de estilo, de liderazgo, de acciones de extrema derecha. Yo creo que si bien el discurso ideológico podría serlo, no así el estilo performático. Y en eso Kast cuida la forma. Y yo creo que, por lo tanto, es muy difícil de compararlo con Milei, con Trump o con Meloni. De Meloni también se destaca mucho que es muy pragmática para llevar a cabo su programa. ¿Se ve acá siendo pragmático, digo? Hasta el día de hoy, no. Eh, Cuando vemos que un gobierno que, por ejemplo, te doy algunos ejemplos, el tema de la reducción del presupuesto fiscal del 3% parejo. Ahí claramente hay un dogma, hay que recortar, recortamos a todos por igual, y eso es poco pragmático y eficiente porque se sabe que van a venir las presiones de los sectores y van a tener que alterar su postura, y por lo tanto una postura más pragmática hubiese sido dar prioridad a algunos ámbitos que sabemos que son más sensibles: seguridad, salud, educación, y evitar la confrontación que está teniendo estas semanas. Mm. Y esta entrevista que dio entonces durante esta jornada, ¿sirve para que el presidente ponga orden en el sector, en lo que está sucediendo, esta zona inundada, o refleja que aún se está en un periodo de instalación? O sea, yo creo que una entrevista no te permite ordenar la fila ni bajar un lineamiento estratégico. Eso en los tiempos actuales, eso a lo mejor pasaba en el pasado, donde salía, no sé, Lago o Elwin a hablar, y esa era la línea que se tomaba. Yo creo que ese tiempo ya pasó. Hoy día es mucho más compleja la política. Hoy día tú requieres gestiones políticas individuales, particularmente en el Congreso, y por lo tanto no creo que cumpla ese objetivo este tipo de entrevista. Muchas gracias, Claudio Fuente, analista político y también director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes.